Hoy compartiré la historia de Ana, una monja que, durante 16 años, vivió experiencias que la Iglesia Católica suele ocultar. Su relato revela secretos y vivencias dentro del convento que desafían la imagen tradicional de devoción, fe y pecado. La oscuridad tras los muros del convento. La vida íntima y sexual. Desde el inicio, la experiencia de Ana en el convento fue perturbadora. Un sacerdote la tocó inapropiadamente y, al confrontarlo, él respondió: «No te creerán». Este incidente le hizo comprender que tales comportamientos eran habituales. En una Navidad, observó cómo monjas de otro convento entraban individualmente a la oficina de un sacerdote. Al preguntar, le dijeron que era la reunión de los santos. Cuando llegó su turno, encontró no a uno, sino a 3 sacerdotes esperándola, lo que la llenó de temor y sucedió lo inesperado. La represión emocional y física en el convento a menudo conducía a comportamientos considerados tabú, que servían como vías de escape ante la soledad y la estricta disciplina. Las relaciones entre las hermanas iban más allá del compañerismo. Algunas buscaban consuelo y contacto humano en la intimidad, un secreto a voces que las superiores preferían ignorar. Ana confesó: «El deseo y la necesidad de cercanía se reprimen, pero a veces emergen como susurros y gritos en la noche». Las visitas de sacerdotes al convento introducían otras tensiones. Algunos sacerdotes influyentes que acudían a ofrecer misas o supervisar actividades aprovechaban su posición para establecer lazos íntimos con ciertas monjas. Los encuentros prohibidos eran cuidadosamente ocultados, pero su existencia era conocida por muchas de nosotras, relató Ana. Estos lazos, marcados por la culpa, el pecado y la represión, se mantenían bajo el velo del silencio y la amenaza de severas consecuencias. Los pecados silenciados y la represión. Los pecados sexuales dentro del convento reflejaban la tensión entre la represión y la humanidad de sus habitantes. Encuentros furtivos entre monjas y sacerdotes, impulsados por la soledad y emociones reprimidas, generaban un ciclo de culpa y deseo. Las monjas involucradas se debatían entre el remordimiento y la necesidad de afecto, sintiendo que traicionaban tanto sus votos como su fe. Las superiores, conscientes en ocasiones de estos comportamientos, guardaban silencio por temor a un escándalo mayor. El control sobre las jóvenes novicias incluía la vigilancia espiritual y la regulación de sus interacciones con sacerdotes visitantes. Sin embargo, algunos clérigos aprovechaban las circunstancias para cultivar relaciones secretas. Había una paradoja constante: el convento como refugio de pureza y, a la vez, un lugar donde el silencio ocultaba las transgresiones del pecado, señaló Ana. Estas transgresiones generaban un ambiente de represión y reforzaban un ciclo de miedo y lealtades divididas. El silencio como regla de supervivencia. Ana también habló sobre la manipulación y los abusos de poder ejercidos por algunas superiores, quienes utilizaban su autoridad para controlar a las más jóvenes y vulnerables. La línea entre la devoción y el abuso es muy fina, afirmó. Las novicias eran instruidas para guardar silencio sobre cualquier comportamiento indebido.
convirtiendo el secreto en una herramienta de control y supervivencia. Aquellas que se atrevían a cuestionar o hablar eran rápidamente silenciadas mediante castigos severos o amenazas. Las ofrendas y su destino. Los feligreses entregan ofrendas con corazones llenos de fe. Pero, ¿a dónde van esas monedas y billetes?, cuestionó Ana. Las donaciones, en lugar de destinarse a los necesitados, se utilizaban para mantener lujos ocultos dentro de la orden, desde banquetes exclusivos hasta la adquisición de objetos de arte y reliquias guardadas en criptas secretas. El misterio de la penitencia. La penitencia, uno de los pilares de la vida en el convento, a menudo se practicaba de formas extremas que iban más allá de la devoción. En las noches, se llevaban a cabo ritos de resistencia física y mental que dejaban marcas tanto en el cuerpo como en el alma, reveló Ana. Para muchas, estos actos eran pruebas de fe. Para otras, un medio de satisfacción y gozo eterno. El secreto de los juramentos. Los votos de silencio y lealtad eran obligatorios para todas las hermanas, reforzados por rituales solemnes que las comprometían a proteger los secretos del convento, incluso a costa de su propia paz. La presión de guardar estos secretos creaba un ambiente de desconfianza y temor. El silencio se convierte en una norma, no solo por devoción, sino por miedo, explicó Ana. Archivos sellados y la historia silenciada. Ana mencionó la existencia de documentos y libros prohibidos que contenían relatos de decisiones controvertidas y errores del pasado que la Iglesia había decidido ocultar. Cartas de antiguas monjas y registros de injusticias se encontraban encriptados en cámaras de piedra, lejos del acceso de la mayoría. Los secretos de las reliquias. En el corazón del convento se guardaban reliquias cuyo origen estaba envuelto en dudas. Aunque muchas eran veneradas por los fieles, Ana reveló que algunas no eran más que símbolos sin el poder que se les atribuía. La adoración continuaba, confesó, pero la fe se sostenía sobre una mezcla de tradición y secretos. La duda y la fe. No es fácil hablar de esto, concluyó Ana, pero la verdad debe ser conocida. La fe no puede basarse en secretos ni temores. La verdadera devoción nace de la luz y la verdad, no de las sombras. Las confesiones de Ana revelan una realidad inquietante y desafiante para la percepción tradicional de los conventos. Sus revelaciones muestran un lugar donde la fe y la represión se entrelazan, y el silencio actúa como una barrera que oculta tanto los momentos de amor prohibido como los actos de poder abusivo. La historia de Ana es un recordatorio de que la espiritualidad auténtica debe basarse en la transparencia, la verdad y el amor genuino. Solo al enfrentar las sombras y sacarlas a la luz, es posible reconstruir una fe más pura y sincera. Una fe que no solo se practica en los muros del convento, sino que se vive con integridad y sin temor.